Tengan ustedes muy buenas noches. Un saludo especial a nuestro distinguido expositor Tuto Quiroga. Tuto, bienvenido. Un gusto que estés presente en este panel. A nuestros panelistas invitados, Manuel Contreras y José Alejandro Pérez Cajías. Bienvenidos, Manuel y José Alejandro. Querido Juan Carlos, es un placer tenerte como conductor de este importante panel. Como ven, estamos llegando al final de este ciclo de conferencias. Nos restan este y el jueves concluimos con las 9 conferencias. Comenzamos el 30 finales de octubre abordando los hitos económicos y luego profundizamos en la búsqueda de soluciones para una economía que ha dependido en gran medida, y así lo hemos visto, del extractivismo y que en los últimos años se ha visto afectada por actividades económicas ilícitas. Además, se exploraron los desafíos y las oportunidades que presentan sectores con potencial para el país, como el litio, la actividad agropecuaria y la biodiversidad. Se habló de la importancia de un desarrollo sostenible y en todos estos enfoques la innovación tecnológica y el acceso al conocimiento son fundamentales para el desarrollo económico del siglo XXI. Es así que este panel transversalmente se tocó y lo hemos estado esperando. El panel de hoy es el impacto del desarrollo tecnológico en la economía. Tiene como objetivo, y todos estamos a la expectativa, que se arroje luces sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta Bolivia en ese camino hacia una economía tecnológicamente avanzada. Y principalmente lo que esperamos es contar con estrategias concretas que se podrían vislumbrar para impulsar la adopción de la tecnología y lograr una economía sostenible. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué rol cumple la educación en este propósito? Y la innovación, ¿cómo la deberíamos enfocar? Hoy nos vamos a sumergir en un diálogo que estoy segura va a ser enriquecedor sobre el futuro económico de Bolivia en un contexto global que definitivamente está impulsado por la tecnología. Juan Carlos Rocha será quien conduzca este panel y quiero presentarlo. Juan Carlos tiene una impresionante carrera de más de 34 años en el periodismo. Ha ocupado roles clave en medios tanto nacionales como internacionales. Fue corresponsal internacional y director en Bolivia de la agencia Interpress Service, director del diario La Razón y director nacional de noticias de la red Unitel. Su liderazgo como director de contenidos del Grupo El Deber hasta el 2022 refleja su identificación continua con la excelencia periodística en Bolivia. Juan Carlos, la cámara es tuya. Muchas gracias por estar presente esta noche. Gracias, Carola. Con esa presentación quisiera quedarme más en la cámara, pero voy a tener que darle la palabra pronto a los demás. No quiero dejar pasar la oportunidad, aunque sé que es la penúltima sesión, de felicitar a los organizadores, a Carola y su equipo por esta realmente excelente iniciativa. Creo que al país le hace falta más de esto, de reunir a sus mejores pensadores, a sus cerebros, a sus grandes creadores, para ponerlos a pensar en iniciativas que tiendan a mejorar, a proyectar perspectivas para el desarrollo del país. En el caso de hoy el tema es particularmente apasionante porque tiene que ver mucho con nuestro tiempo y si bien es bastante obvio el impacto del desarrollo tecnológico en la economía global, como dice el nombre de este panel, yo en lo personal me voy a quedar con la gran inquietud y la gran necesidad de responder a la pregunta, pero aplicada a nuestro medio. En el mundo es muy evidente que todo lo que está moviendo la economía global de este tiempo, desde la Asia renovada y que nos sorprende cada día más, pasando por la Europa de siempre y el Estados Unidos competitivo, es muy evidente en todos ellos el impacto de la tecnología, del desarrollo tecnológico. ¿Cómo será en el caso del país? Ojalá que nuestros expositores de hoy nos ayuden a responder esta gran pregunta. Y para eso quiero empezar presentando a Jorge Quiroga. Todos lo conocemos a Jorge Tuto Quiroga, ingeniero industrial, líder político boliviano, formado en los Estados Unidos,
que comenzó su carrera profesional en IBM y antes de regresar a Bolivia y asumir roles en el sector privado y público, estuvo cumpliendo estas funciones privadas. Su ascenso político en el caso boliviano lo llevó a ser nombrado ministro de Finanzas y después vicepresidente del país. Finalmente, el año 2001 asumió la presidencia de Bolivia, como todos recordamos, después de la renuncia por enfermedad del general Hugo Banzer Suárez, presidente por entonces del país. Durante su mandato, Quiroga se centró en la liberalización económica y la lucha contra problemas endémicos, como el narcotráfico, la corrupción y la pobreza. Su breve pero significativo desempeño en el cargo le valió a Tuto ubicarse entre los más destacados políticos de la región. Por eso no es casual que en ocasiones más que dentro del país lo veamos dando conversaciones, charlas, entrevistas en medios internacionales y en escenarios académicos del exterior. Tuto tendrá 15 minutos para su exposición y posteriormente nuestros dos panelistas tendrán 10 minutos. Así que adelante, Tuto Quiroga. Gracias a Juan Carlos, Carola, a José Alejandro, a Manuel, que no lo veía de mucho tiempo. Un saludo a todos y un gusto compartir con ustedes esta iniciativa. A ver, empiezo dejando claro que me voy a centrar en la parte digital, pero consciente del momento crítico que vive el país, que se va a poner aún más agudo en los siguientes meses. Y casi dejo constancia de ello porque hablar de cómo mejorar los 4 pisos de arriba del edificio para dar espacio a la juventud que programe en C++ o en Python para incorporarnos al mundo digital con mejores vínculos de telecomunicación y vendiendo servicios, parecería de que estamos en un edificio normal y no es así. Hay un incendio económico que va a seguir devorando la economía nacional. El próximo año va a ser muy, muy duro. Y las fundaciones, los elementos básicos de la democracia se están demoliendo. Entonces, hay un incendio en el edificio, se está cayendo el edificio democrático, si se quiere también, pero no por eso es importante, no por eso debemos dejar estos temas de lado. Me centro en esto, quizá en las preguntas, si quieren ahondar en temas económicos o otros, entramos en ello. Quisiera dividir esta presentación en 4 partes rápidas. 1, la cuarta ola que estamos viviendo ahora en el mundo. Segundo, el mundo bipolar tecnológico, China, Estados Unidos. Tercero, los 4 elementos que hoy van a traer más cambios en la tecnología y en el mundo digital en los próximos 5 años que en los 40 años pasados. Y finalmente, ver cómo nos incorporamos nosotros a este mundo que llega. A ver, primero estamos en la cuarta ola. Yo cuando viajo afuera explico esto. La primera fue la llegada de las computadoras personales para mí. Yo trabajaba en IBM, instalaba sistemas grandes, salió la computadora personal de IBM, parecía un juguete, y la gente olvida, pero la primera vez que yo y todos los seres humanos en Estados Unidos podían llevar trabajo a casa es cuando había la computadora personal con un disquete para hacer unos cuadros o un texto y llevarlo de vuelta a la oficina. Hoy todos estamos trabajando desde casa todo el tiempo, en el auto, con el celular, con más tecnología disponible de lo que eran esas incipientes computadoras personales de IBM y de Apple. Esa fue la primera ola. La segunda, el Internet. La gente se olvida de Netscape, no el que llega primero es el que termina como triunfador. Después que nos dio acceso a toda la información, la tecnología y del el web original que nos permitía entrar a sitios a buscar información, llegamos a los grandes agregadores, principalmente anglosajones y después chinos, Google, Facebook y demás grupos, lo que es poner eso en las redes. Estamos, la tercera ola es 2007, lo que Thomas Friedman llama el año de la inflexión. Llegó el iPhone y llegó Android, toda esa tecnología que estaba antes en el escritorio de las casas con disquetes que llevábamos a la oficina. Toda la información en la nube que requería una buena conexión pasa a nuestros bolsillos el 2007 con los teléfonos inteligentes. Y el año pasado, noviembre 30, cuando estoy seguro todos ustedes estaban frente a su televisor mirando a Messi a ver si le ganaba a México en Qatar, de lo contrario se iba a casa. Resulta que desapercibido para muchos, ese mismo día sale a la luz ChatGPT y nos muestra los enormes avances que había en inteligencia artificial. Por un par de trabajos que yo he venido y que sigo haciendo con plataformas, estaba quizás más compenetrado con los cambios que se venían dando y todo el mundo vio lo que era lo revolucionario que podía hacer eso. Entonces, para la tercera parte de eso, entonces estamos en medio de la cuarta ola, hemos llegado a estos grandes cambios tecnológicos que se avecinan.
Y en el medio de eso voy a estar en China el viernes por 10 días. Hace tiempo que no iba, fui en septiembre. China es un jugador tecnológico de primera magnitud. La gente pensaba que solamente copiaban y clonaban lo que hacía el mundo anglosajón y no es así. Baidu no tiene nada que envidiarle a Google. WeChat es mejor y más avanzado que WhatsApp. Weibo está más avanzado que Twitter. Y quizás aprendimos en esta parte del mundo el enorme progreso tecnológico y de programación que tenía los chinos cuando el primer producto que rompe el muro digital del ecosistema digital anglosajón y el sistema chino es un producto de ByteDance, que es la versión anglosajonizada de lo que se llama Douyin en China, que hoy día conocemos como TikTok, y que mostraba la profundidad y la enorme capacidad del desarrollo de programación que había en China. Esos son los dos sistemas. Ahí podemos hablar largo sobre las diferencias. Claramente el de China es cerrado. Hay un muro de contención que no permite hablar para nada de política. El mundo anglosajón es mucho más abierto. Dicho eso, la capacidad de programación de China es enorme y la ventaja que están teniendo en energías renovables y en litio es abismal, lo cual va a tener implicaciones para nuestro país y para el mundo entero. Pasando de China a Estados Unidos a los 4 vectores que van a movilizar el mundo digital, que van a cambiar radicalmente esto. Juan Carlos, seguramente como director del Deber has estado en incontables reuniones sobre cómo los sátrapas de Google y Facebook les robaban el contenido, lo monetizaban y les daban las migajas, y sabemos el enorme impacto que esto tuvo. Yo he estado en varias reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde claramente es un drama enorme porque aquellos medios, que son muy pocos, que no han logrado adaptarse a los tiempos digitales, han sido básicamente dejados en la inermidad por los grandes agregadores del Web 2, Google y Facebook. Pues ahora hay con cadena de bloques o blockchain, estamos llegando a un mundo realmente descentralizado que va a cambiar enormemente el darle certificado de nacimiento a todos los contenidos que se produzcan en medios de parte de la juventud, en textos o en lo que fuese. Darle una suerte de certificado de nacimiento de que este video fue producido en el Foro de Nueva Economía y que cualquier reproducción y el conteo de reproducciones o la monetización que se pueda hacer en función a la viralización de ese video va a tener una forma de distribuir que sea más ajustada a la realidad y no sea la caridad que Google y Facebook quieran darte después de que hagan la agregación. Segundo, que claramente los algoritmos de lectura son impresionantes. No voy a entrar en detalles, si quieren después agregamos. Permítame decirles que el teléfono celular tiene 15 sensores que pueden ver los ojos, cómo los abres, qué miras, qué no miras, cómo reaccionas a Instagram Reel, a TikTok, y cada vez más van a saber de los seres humanos mucho más de lo que saben nuestros propios parientes. Lo de ChatGPT que ya mencioné, y la parte de litio que la menciono no como materia prima, no como producción, sino también porque en los vehículos eléctricos, que son estudios ambulantes, Juan Carlos, como los del Deber, va a haber una enorme ventaja competitiva para los países que más rápido logren una penetración total de los vehículos de litio. Para llegar a nuestro país, ¿dónde están las oportunidades en todo ello? Miren, hablando de esto, y estoy en lugares, en reuniones con Amazon Web Services, con los de Microsoft Azure, claramente hay un enorme incentivo a generar economía de escalas. Y si creemos de que eso es así en el almacenamiento de datos, donde ponen los servidores Google, Microsoft y Amazon, mucho más va a ser así cuando pongas los cerebros, los chips de NVIDIA, el H100 o el H200 o el H200, que calientan mucho más, requieren mucha energía y requieren conexión enormemente veloz, muy, muy veloz, con la latencia o la demora en la comunicación que sea muy baja. Entonces, los países que queremos integrarnos al mundo digital, nosotros o cualquier otro, tenemos que tener la capacidad de generar energía masivamente, preferentemente de forma renovable, solar, eólica o hidroeléctrica. Tenemos enormes cordilleras si queremos entrar a competir al mundo digital. Los requerimientos de energía y cada día que sea más limpia para lo que es el mundo digital y de los servidores de no solamente datos almacenados, sino de cerebros,
que calientan mucho más, requieren mucho más energía, van a ser enormes conforme vayamos avanzando. Lo mismo con los vínculos de telecomunicación bioceánicos con fibra óptica de alta velocidad. Y está claro de que hoy va a haber una enorme ventaja para aquellos que puedan desarrollar los ecosistemas entre gobierno, sector académico, sector privado y educación para formar enormes cantidades de cuadros que puedan programar en C++, en Python y que puedan hacer este servicio. Incipientemente, y cada día mejor se ve eso mucho en Cochabamba, donde pueden vender servicios. Es enorme la cantidad de gente que ustedes saben perfectamente, joven, que está trabajando para empresas en el exterior, que venden servicios digitales y están vendiendo desde acá su programación, les pagan en dólares, lo ponen en una billetera digital de Binance, bajan los dólares aquí y los cambian en la calle a 7.50 y no al tipo de cambio del Banco Central. Claramente hay demostración muy clara de que en Bolivia hay gente con el talento para llevar esto adelante y no cabe duda que nuestra carta de presentación fundamental, con esto concluyo, Juan Carlos, es el tema del litio. El gas ha sido enormemente significativo. Trabajamos muchos años, muchas personas, para hacer de Bolivia el corazón gasífero de Sudamérica. Teníamos los dos mercados más grandes a nuestra disposición, con gasoductos, con reservas. Esa época está quedando atrás por el despilfarro y el saqueo sistemático al que ha sido sometido el país entero y el sector gasífero en particular. Y claramente el litio nos trae una oportunidad enorme. Conozco los vaivenes de precios, no hay que preocuparse mucho. Yo recuerdo que unos meses antes de inaugurar el año 99 el gasoducto con Brasil, el petróleo llegó a $5 y todos estábamos con el Jesús en la boca pensando, Dios mío, hemos hecho un gasoducto a Brasil y valía $5 el barril. Y ustedes saben que llegó a 140. Son los vaivenes de materias primas que tienen que ver con la velocidad de la penetración de lo que va a pasar en el mundo del litio. En el litio tenemos, de acuerdo al estudio al que uno le cree, y no ha sido de este gobierno, lo teníamos hace mucho tiempo, desde los 80s, la cuarta parte hasta quizás un tercio de las reservas de litio. Y yo pregunto a ustedes, yo lo digo siempre cuando viajo, yo en la mochila llevo 9 baterías de litio. Ya llevo 9, entre los 2 celulares, la iPad, la iPod, troto todavía con el viejo iPod de la música, el Kindle para leer, el recargador, los audífonos, para los del avión, para este otro, y el reloj encima. Y cuando lleguen los autos va a ser más. Eso va a traer una oportunidad enorme, enorme para el país. La pregunta del millón va a ser, una vez más, ¿vamos a replicar el ciclo de vender la materia prima, el litio, a Corea del Sur, a China, para que vuelvan las baterías hacia acá, o vamos a tener la capacidad de generar una oportunidad que nos permita darle valor agregado en nuestro país, que va a requerir desarrollo de infraestructura portuaria, aeroportuaria, telecomunicaciones más rápidas y sobre todo energía? Y por eso a mí me preocupa enormemente lo que ha pasado con el sector gasífero. Éramos una potencia gasífera cuya producción hoy está menguando terriblemente. El gobierno llena de afiches todo Bolivia con la palabra industrialización, en un país enclaustrado. Industrializar sin gas propio es una quimera, y la enorme restricción que nos va a llegar para el desarrollo del litio o del hierro del mutún o todo lo que se pueda venir adelante es la falta de gas natural como combustible de transición camino al desarrollo de energías más limpias. Pero, en fin, esa es una oportunidad muy, muy grande que tenemos. Agradezco la ocasión de hacer esta discusión iniciarse de esta manera. Las oportunidades son gigantescas, las aplicaciones son innumerables. Les doy solo un par de ejemplos. Yo trabajé mucho tiempo con la Corte Interamericana de San José para el fallo en contra de la reelección indefinida, la opinión consultiva 2821. Y ustedes, los que han tenido que trabajar alguna vez un texto, saben que más difícil que escribir un documento de 70 páginas, más los anexos, más difícil que eso es cuando te dicen en la Corte de San José, sentado en el Zoom, tiene usted 5 minutos. 5 minutos sin hablar muy rápido, 700 palabras. Y pasar de 70 páginas a 700 palabras me tomó 3 noches. Cuando salió ChatGPT, metí las 60 páginas y le dije, tráeme 700 palabras. Y no era tan bueno como lo que me costó 3 noches, pero en 2 segundos me trajo algo que era muy útil. ¿Cómo no haber tenido eso en el momento? Lo mismo en tantos sectores. En salud ustedes ponen todos los diagnósticos y les va a salir recomendaciones
no tan buenas como la del mejor doctor del mundo de Bolivia, pero suficientemente buenas para que sea mejor que el 90%. La justicia va a ser toda digitalizada. Hay enormes desafíos que van a llegar. Vas a poner todos los datos de la justicia y va a llegar de inteligencia artificial un borrador de dictamen que un ser humano tendrá que corroborar. Y los jueces ladrones corruptos tendrán que cambiar lo que dice la inteligencia artificial, dar a materias de apelación. Todo esto va a ser revolucionario. Pero lo último que quiero recalcar es que el litio es una enorme oportunidad, pero conforme avancemos en este mundo, la discusión, cuando toquemos sistemas de salud digitalizados, de justicia digitalizada, va a girar en gran medida sobre dónde van a estar no los servidores de los datos, sino el procesamiento que nos va a dar recomendaciones médicas, recomendaciones judiciales o que va a transformar el currículum y la malla educativa. Van a estar en Shenzhen, en China, en Nevada, en Estados Unidos, o vamos a ser capaces de por lo menos tener sistemas regionales con la velocidad de telecomunicación suficiente y el suministro de energía adecuado para integrarnos a ese mundo. Nuestra carta de presentación, a pesar del enclaustramiento, es la enorme cantidad de litio y con el talento que la gente joven está demostrando, creo que hay muchas oportunidades si hay un mínimo de coherencia y coordinación entre gobierno, sector privado, sector académico y la juventud boliviana para revolucionar Bolivia e incorporarnos al sistema digital y dejar atrás las añoranzas del Tahuantinsuyo. Gracias. Gracias, Tuto. Sospecho mucho que tu presentación pasó por el chat GPT porque duró exactamente 14 minutos con 55 segundos. Está bien, estamos acá. Muy bien. Bueno, ya me llegaron muchas preguntas que las vamos a dejar para el final. Ahora nos toca escuchar a José Antonio Pérez Cajías. Él es un destacado profesor e investigador de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de La Paz. Posee un doctorado en Historia Económica de la Universidad de Barcelona. Se ha especializado en áreas como el crecimiento económico, las finanzas públicas en países en desarrollo, el comercio en América Latina y la desigualdad regional. Y su extensa investigación se ha publicado en revistas internacionales y ha contribuido a libros difundidos por importantes editoriales. Su trabajo ha merecido muchos premios, incluyendo el otorgado por la Asociación Española de Historia Económica al mejor artículo de investigación en revistas internacionales. Su dedicación a la academia ha tenido un impacto significativo en el estudio de la economía y la historia económica en América Latina. Así que con esa presentación quiero darle la palabra a José Alejandro Pérez Cajías y sus 10 minutos. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Agradezco la invitación a Nueva Economía y también a los panelistas que me acompañan, al expresidente Jorge Quiroga y a Manuel Contreras. Actualmente yo soy profesor en la Universidad de Barcelona, quería hacer esta aclaración. Y esto es importante porque soy profesor de Historia Económica, estoy especializado en Historia Económica, entonces la charla, los 10 minutitos que voy a presentar se inspiran, tratan de ver, ofrecen una perspectiva de largo plazo y una comparación internacional para repensar qué podemos hacer en términos de innovación tecnológica en Bolivia. Entonces, mi presentación la he dividido en 3 partes. Ahí hay 3 ideas básicas que quiero conversar con ustedes. La primera es una parte más teórica, después innovación tecnológica en países abundantes en recursos naturales y en tercer lugar aterrizar a 2 casos concretos de Bolivia. Entonces, déjenme empezar un poquito discutiendo algunos elementos teóricos que creo que son importantes. Para empezar, creo que es clave diferenciar entre invención e innovación. Una cosa es la invención, que es básicamente la ampliación del conocimiento científico, generar algo nuevo, y otra cosa es la innovación. Y la innovación es cuando ese conocimiento científico, cuando ese invento se populariza en la sociedad. Y para que ello pase es importante que la sociedad lo acepte, pero que también existan rendimientos económicos, retornos económicos. Y esta diferenciación no es banal porque quien inventa no siempre o no necesariamente es quien innova. Quien inventa puede ser alguien que esté en un laboratorio y quien innova tiende a ser muchas veces un empresario que sabe darse cuenta de dónde pueden estar las oportunidades económicas. Ahora,
los historiadores de la ciencia discuten por qué se inventa, por qué se innova. Ya hay una teoría, lo que se denomina la teoría heroica de los inventos, que habla del momento eureka, y esto que lo vemos en las películas, ¿no es cierto? Alguien ahora respecto con las últimas tecnologías, alguien que está en su garaje en California y de repente se da cuenta que tiene que hacer algo. Los historiadores de la ciencia nos muestran que esta descripción de los inventores y de los innovadores está lejos de la realidad y que más bien las invenciones y las invenciones de innovación son resultado de acumulaciones progresivas y donde es muy importante un ecosistema. Sin un ecosistema es difícil que esto se consiga. Un tercer punto teórico que quería mencionar es que es importante resaltar que hay diferentes tipos de innovaciones. Hay las innovaciones de producto y hay las innovaciones tecnológicas. La anterior, el expresidente Quiroga hablaba al respecto, pero hay otras innovaciones que son también las innovaciones organizativas. La cadena de montaje, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. Piensen en McDonald's. McDonald's, para ser uno de los secretos de McDonald's, es la organización de sus tiendas donde vende hamburguesas, donde hay una división del trabajo. Y eso es una innovación en el sentido que genera valor y que permite tener competitividad de esta empresa respecto a otras. Entonces, cuando pensamos en innovaciones, no pensemos solo en innovaciones tecnológicas. Entonces, esto me da paso a hablar sobre cuál es el rol de la innovación en países dependientes en recursos naturales. Hace un par de años hemos publicado un trabajo donde comparamos los patrones de desarrollo de los países andinos y los países nórdicos. Son dos grupos de países muy diferentes, pero que a mediados del siglo XIX compartían algo y que era la centralidad de los recursos naturales. Ahora bien, mientras los países nórdicos son economías complejas, los países andinos, quizás con la excepción de Chile en los últimos años, somos economías todavía dependientes en recursos naturales. ¿Por qué? ¿Por qué los nórdicos pueden dar esta transición? En gran medida porque son capaces de generar innovaciones tecnológicas y organizativas en el sector de recursos naturales y después trasladar estas innovaciones hacia el resto de la economía. ¿Cómo consiguen esto? ¿Por qué pueden hacerlo? Porque en los países nórdicos hubo una inversión muy elevada en educación básica, pero sobre todo en educación terciaria. Los países nórdicos tenían una abundancia relativa de ingenieros. Y son estos ingenieros, es la disponibilidad de esos ingenieros los que permite generar estas innovaciones y trasladar estas innovaciones de un sector de la economía a otro sector de la economía. Otro elemento que es clave es que no solo tenían estos ingenieros, sino que estos ingenieros tenían redes en el mercado laboral que les permitía aprovechar lo que habían aprendido en la universidad. Hay otros dos casos que quería mencionarles, pero que por cuestiones de tiempo voy a pasarlos rápidamente. Uno es Malasia, para que no crean que esta transición de economías dependientes en recursos naturales a economías complejas es solo de los países nórdicos. Malasia es un ejemplo interesante y Costa Rica es otro ejemplo fundamental. En los 80, Costa Rica exportaba plátanos y café. Hoy en día Costa Rica exporta no solo microcircuitos electrónicos, sino también equipos médicos. Y Costa Rica en los siguientes 5 años quiere convertirse en una economía del conocimiento. ¿Por qué? ¿Cómo ha conseguido esto Costa Rica? Obviamente un factor fundamental es la atracción de la inversión extranjera directa. Pero ¿cómo se consigue esto? Y entonces aquí también tenemos que repensar cuál es el rol del Estado. La firma de tratados de libre comercio ha sido importante y convencer a las empresas a que invierten en Costa Rica ha sido importante. Y esto no lo genera el mercado por sí solo. Son funcionarios estatales, son burócratas los que consiguen esto. ¿Por qué las empresas deciden ir a Costa Rica? Porque Costa Rica tiene una particularidad respecto a otros países de América Latina y es su talento humano. ¿Y por qué tiene este talento humano? Porque el Estado decidió invertir en educación para todos, en una educación que fuese equitativa desde la década de los 60.
Con estos ejemplos, lo que quería yo mostrarles es que hay este tránsito de economías dependientes de recursos naturales, economías complejas, es posible. Y para conseguir esto es fundamental la generación de vínculos, ¿ok? Y la cooperación y la coordinación. Déjenme ahora en estos 3 minutitos que me quedan hablarles de 2 casos en Bolivia, que muestran cuál es la centralidad de esta cooperación y coordinación. Y mis ejemplos van a propósito más allá del litio, porque yo creo que es importante pensar en el salto tecnológico, en el desarrollo tecnológico, no solo en nuestras ciudades capitales de departamentos, sino también en Culpinacá, en Potosí, o en Porvenir, en Cobija. Entonces, el caso de la quinoa es emblemática en este sentido. Bolivia era el principal país exportador de quinoa hasta el 2013, luego del boom del año internacional de la quinoa. Bolivia ha ido perdiendo posiciones cada vez más respecto al Perú. ¿Por qué? Las explicaciones son múltiples, pero aquí en el caso de la quinoa vemos algo que es muy interesante. En la quinoa se han generado diferentes inventos, pero pocos de estos inventos han logrado consolidarse como innovaciones. ¿Por qué? De nuevo, pueden haber múltiples explicaciones, pero en el trabajo, en un libro que coordinamos el año pasado y en el trabajo que hicieron Gabriela Silva, Marcelo y Rubén Collao, saltaba un elemento que era fundamental. Las divisiones y las tensiones que existían entre los diferentes actores que están dentro de la cadena de la quinoa. Estas divisiones y estas tensiones dificultan la generación de políticas y dificultan la introducción de innovaciones que beneficien al conjunto del sector. El caso contrario es el de la castaña. Hasta los 80s, Brasil era el principal exportador de castaña. Por algo en inglés hablamos de Brazilian nuts. En los 90s esto empezó a cambiar, pero el shock definitivo vino en 1998. Cuando la Unión Europea decidió cambiar sus normas sanitarias, y frente a este shock, los brasileños y los bolivianos respondieron de forma diferente. Mientras los brasileños fueron incapaces de responder al shock y de innovar y de generar cambios en la calidad de su producto, los productores bolivianos lograron ponerse de acuerdo, lograron construir un laboratorio de análisis en Riberalta y gracias a este laboratorio de análisis pudieron certificar la calidad de su producto. Una vez que la calidad de su producto estaba certificado, llegaba a Europa y este producto no era rechazado. Eso generó confianza en los mercados internacionales y hasta el día de hoy Bolivia es el principal exportador de castaña. Vemos aquí entonces con estos 2 ejemplos cómo la innovación tecnológica requiere de coordinación no solo entre el Estado y los actores privados, sino también entre los actores privados. Con esto lo que quiero mencionar es que creo que a veces en el debate público tendemos a simplificar cuál es el rol del Estado. El rol del Estado va más allá de la creación de empresas públicas. Ese es el Estado desarrollista que obviamente tenemos que superar. El Estado puede cumplir otras acciones y el rol de ese Estado es necesario en la innovación tecnológica. Muchas gracias. Gracias, José Alejandro. Me impresiona la precisión de sus exposiciones. Les agradezco porque eso nos va a permitir tener más tiempo para las preguntas. Habló exactamente 10 minutos, José Alejandro. Vamos a escuchar ahora a Manuel Contreras para cerrar este trío de expositores de lujo. Es un destacado historiador económico boliviano, Manuel, formado en el London School of Economics en 1980 y en la Universidad de Columbia. Actualmente se encuentra investigando la formación de ingenieros en Bolivia de los años 1900 a los años 1964 y la historia económica y social de los ferrocarriles en Bolivia. Durante las décadas de los 80 y 90 realizó investigaciones sobre la minería del estaño en la primera mitad del siglo XX. Más recientemente ha cambiado su enfoque de investigación hacia la educación superior y la historia de la educación en Bolivia durante el siglo XX. Su amplio espectro de intereses y su destacada carrera en la investigación histórica lo convierten ciertamente en una figura muy relevante en el campo de la historia económica y educativa en Bolivia. Manuel, adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí compartiendo con tan distinguido panel. Tuto, un saludo, igualmente José.
y gracias a Carola y a todo el equipo de Economía por esta oportunidad. Bien, Tuto hablaba de un edificio y también de un ecosistema, y José hablaba de la importancia de entender un ecosistema. Yo quisiera utilizar estos dos términos para hablar de por lo menos 4 aspectos. Primero, el tema de la educación. Segundo, dentro de eso, la educación superior. Tercero, compartir con ustedes una reciente investigación sobre la producción científica de las universidades bolivianas. Y por último, ¿cómo andamos en la infraestructura de ciencia y tecnología y políticas públicas de ciencia y tecnología? Entonces, de alguna manera lo que quisiera hacer es aterrizar un poquito la conversación que ha habido hasta ahora, porque sin educación, que sería, si ustedes quieren, el cimiento del edificio del cual hablaba Tuto, yo creo que ciencia y tecnología es como el techo y educación básica es nomás pues el cimiento. ¿Cómo andamos en los cimientos? Bueno, lo primero que quiero destacar es de que Bolivia dedica el 8% del PIB a la educación, y ese es un monto alto. Entonces, creo que no es tanto un problema de cuánta plata se le asigna, sino cómo se usa ese dinero. Primer punto. Segundo punto es que efectivamente el PIB de Bolivia es pequeño, entonces obviamente el monto que efectivamente va a educación no es significativo, pero lo que quiero destacar es el esfuerzo de la sociedad boliviana para con la educación. 8 puntos del producto, muy por encima de muchos países en América Latina y definitivamente por arriba del promedio. Bien, en educación hay un sinfín de cosas que tocar. Yo quiero entrar a un tema muy particular que es la educación inicial. Bolivia tiene una cobertura de educación primaria de alrededor del 97%, de educación de secundaria de alrededor del 90%, pero en educación inicial, donde comienza el proceso de formación de las personas, apenas el 77%. Entonces, en lo concreto, creo que habría que fijarnos un poquito más cómo andamos en la educación inicial, y dicho sea de paso, el bono Juancito Pinto solamente premia a las familias que mandan sus hijos o sus hijas a primaria y secundaria, no así al inicial. Entonces, creo que ahí hay un tema concreto para mirar. ¿Por qué destaco el tema de la educación inicial? Porque es clave el tema de la importancia de la lectura. La lectura es esencial para el desarrollo de la imaginación y el pensamiento crítico. Y sin imaginación y pensamiento crítico no hay ciencia y tecnología, no hay innovación, no hay inventos, no hay nada de lo que han conversado anteriormente Tuto y José. Por tanto, yo creo que aquí hay que dividir también dos aspectos. Un primer aspecto es de que muchas veces le pedimos al Estado que haga cosas. Bueno, pues en el tema de la lectura, podemos también pedirles a las familias. La familia es el primer educador. Entonces, la primera pregunta que yo tendría para todos nosotros es ¿cuántos libros hemos leído últimamente? Y si nuestros hijos o nuestras hijas o nuestros nietos, dependiendo del caso, nos han visto leer libros. Y, por ejemplo, si les leemos cuentos a los niños y niñas que están en nuestro hogar. Hay muchísimos estudios que muestran que la importancia que tiene, por ejemplo, la modelación de la lectura dentro del hogar para que luego ellos y ellas lean, y ni qué decir escuchar que sus padres o los jefes de familia o sus hermanos mayores les lean cuentos. Eso en el ámbito privado. En el ámbito público, pues queda claramente que destacar y lamentar que Bolivia es de los pocos países que no tiene un programa nacional de lectura. Entonces, una idea ahí podría ser desarrollar un programa nacional de lectura. En el tema de educación, creo que obviamente es absolutamente fundamental evaluar los logros del aprendizaje. Ya sabemos que lamentablemente nuestro país, por ejemplo, no participa en pruebas estándar como puede ser PISA. Y aquí creo que debemos de dejar de mirarnos el ombligo. Ya tenemos una mediterraneidad geográfica, pero mi llamado sería superar la mediterraneidad mental y comenzar a medir cómo andamos en educación y compararnos con otros países, porque de eso se trata. Si no tenemos una educación de calidad, va a ser muy difícil poder superar la situación en la que estamos. Hay un sinfín de cosas más que podría tocar en educación, pero quiero concentrarme en los dos temas. Uno, educación inicial, la importancia de la lectura, y dos, la importancia de medir la calidad de educación. Pasando a educación superior, quiero destacar que Bolivia también dedica 2 puntos del producto, de los 8,
2 puntos del producto van a la educación universitaria y también es un monto alto para América Latina. En el caso de educación superior hay muchos temas a tocar. Yo solamente quisiera esbozar algunos que tienen que ver con la gobernabilidad. En general, en el mundo hay un gran llamado a las universidades públicas y privadas para que hagan más transparente su gobernabilidad, su gobernanza. En el caso de Bolivia se han hecho algunos avances, algo débiles, pero algunos avances hay que celebrar en la acreditación de carreras, que me parece positivo, pero hay todo un tema de calidad respecto a la evaluación externa, que las universidades públicas todavía se resisten a ello. Aquí mi sugerencia es, obviamente, no asignar más recursos en bloque, sino recursos competitivos a través de logros de resultados. Eso en cuanto a educación superior. Pero ¿cómo andamos en, a ver, tratemos de ligar la educación superior con la ciencia y tecnología? Bueno, al final del día no es los años de existencia de la universidad, ni la fama que ésta pueda tener, etcétera. Al final del día se cuenta la producción y la investigación de las universidades en artículos publicados. ¿Cómo andamos en ese caso? Quiero compartir con ustedes un muy interesante estudio realizado por Ausa Santibáñez y un equipo de bolivianos el 2023, y ellos hacen un análisis de 20 años de publicaciones en Scopus, que es una base de datos muy importante sobre artículos científicos debidamente en revistas indexadas con evaluación de pares. ¿Y qué nos muestran? Nos muestran ellos que efectivamente ha estado mejorando el número de artículos que que publican las universidades bolivianas, y nos muestran que, por ejemplo, la UMSA es responsable del 44% de las publicaciones, la Universidad Mayor de San Simón del 23%, la Universidad de Gabriel René Moreno del 8%, y de ahí desaparecen las universidades públicas y aparecen las privadas. Entonces, de repente, la Universidad Católica Boliviana, fundada en 1965, es responsable del 5.3% de las publicaciones, y la Universidad Pública Privada Boliviana, fundada en 1993, es responsable del 4.4% de las publicaciones. Es decir, que la universidad pública, la Universidad Privada Boliviana, por ejemplo, tiene más publicaciones que la 400ª Universidad de Sucre, la UTO y la Universidad Autónoma Tomás Frías juntas. Entonces acá tenemos un problema obviamente de producción científica directamente. El otro problema que surge, que también se puede ver en esta investigación a la que hago referencia, es de que si bien las publicaciones de universidades bolivianas están aumentando, desde el año 2015 lamentablemente están bajando las citas. Es decir, que las universidades bolivianas están publicando más artículos, pero estos no están siendo citados tanto como estaban siendo citados antes. ¿A qué se puede deber esto? Uno, a que los temas de investigación no son de interés. Dos, que están publicando en revistas que no son prestigiosas. Y tres, que lamentablemente no están publicando en inglés. Entonces, quiero mostrar con esto un poquito los desafíos que tenemos en la producción y cómo están las universidades en este sentido y qué papel importante en este caso están jugando las universidades privadas. Para pasar a mi último punto, ¿cómo andamos en infraestructura de ciencia y tecnología? Quiero referirme solamente a 3 cosas. Primero, el acceso a Internet en Bolivia es bajo, aproximadamente 55% de los hogares versus el 67% en América Latina. El porcentaje de hogares con computadoras es del 36%, muy por debajo del de América Latina. Y hay un gran problema de calidad y velocidad. Tuto hacía referencia a que hay bolivianos que están trabajando en casa y están pudiendo trabajar en el exterior. Bueno, yo tengo muchos ejemplos de varios países que no están permitiendo que bolivianos trabajen desde Bolivia en línea porque hay dudas sobre la calidad y la seguridad de la conectividad boliviana. Entonces, ese es un tema a ver, no solamente el tipo de Internet que tenemos, el acceso que tenemos, sino la calidad y la seguridad de la misma no nos está permitiendo competir en mercados. Por último, ciencia y tecnología, bueno, pues hay una ley del 2001, ha habido una estrategia el 2013, pero en este momento no queda clara cuál es la política de ciencia y tecnología boliviana, y aquí lo que yo sugeriría es ver lo que han hecho otros países, y mi sugerencia también, o mi sueño, si ustedes quieren,
es llegar a tener un CONICET tipo Argentina o México o Brasil, donde efectivamente se pueda financiar a individuos que están haciendo investigación y no a instituciones. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Realmente estoy impresionado por la precisión en el uso del tiempo de los tres expositores, cosa que agradezco, porque como decía, nos va a permitir conversar más en la etapa de las preguntas. Tengo muchas. Me gustaría comenzar con una pregunta para Tuto Quiroga, que dice, para el ingeniero Tuto, respecto al litio, ¿es posible hacer un triángulo estratégico con Chile y Argentina, considerando a Milei y su posición respecto al socialismo? Muy bien, gracias. Sí, antes de responder, si me permites, Juan Carlos, agradecer a José por sus comentarios y por su acucioso análisis. Me ha llevado a otras épocas de mi vida. Yo trabajé muchos años en dos cosas importantes, una financiera, otra tecnológica. Condonar la deuda del HIPIC, hice 3 rondas, condonamos toda la deuda externa multilateral, bilateral. Lo que mencionaba José, trajimos, siguiendo el ejemplo de Costa Rica y José María Figueres, de entrar a la lista de Intel, fui 3 veces a Santa Clara, hablamos con ellos, vinieron, vieron. Aunque ustedes no lo crean, el Alto es una zona extremadamente apta para hacer una fábrica de microprocesadoras de Intel por refrigeración natural que tenía. Como dice José, teníamos desventajas en la preparación de mano de obra y enormes desventajas en la cantidad de vuelos que podíamos sacar por semana, sacando cajas que valen mucho más que el oro. Salimos segundos en la lista, se fueron a otro lugar, quedamos fuera de eso de Intel, porque eso realmente transforma a los países, lo que mencionaba José. Y también él mencionaba la castaña. Yo recuerdo que trabajamos duramente en abrir textiles para Estados Unidos. Sabemos que eso el MAS se lo llevó o se lo devoró y nos quedamos sin textiles. Hoy día los camélidos, llamas, alpacas tienen que cruzar el lago Titicaca a nado y Perú está aprovechando de toda esa apertura que hicimos en su momento. Consolidar la soya para el mercado andino, que se lo hizo con el trabajo de mucha gente. Lo del gas con Brasil, obviamente, no solo el gasoducto de exportación, sino el interno, lo que se llama el paralelo, el GASIR, el Yacuiba Río Grande, que lo hicimos en un año, y la castaña, que celebro que lo hubiera rescatado porque mi amigo Chonta Pinto trabajó enormemente en eso. Era un milagro, poca gente lo sabía y poca gente hoy día sabe que afuera le dicen Brasil Nut en la bolsita que se vende en Europa cuando viene de nuestro lado. Estoy seguro que cuando José la compra en Barcelona le debe dar un cierto dolor saber que está comprando el Brasil Nut como la quinoa peruana, que a veces es nuestra también. Pero creo que eso muestra, y lo que mostraba José, es que hay formas de aprovechar facilidades comerciales que nos permiten ganar competitividad e insertarnos en el mundo en todos los frentes. Destaco también que esté aquí Manuel, poca gente quizás sabe. A mí me duele enormemente cuando escucho a gente decir, sí, el MAS es un desastre, pero siempre ha sido un desastre. No es verdad. Yo conozco muy buenos servidores públicos que han hecho un enorme trabajo de aportar al país en condonar deuda, en abrir mercados, en cambiar los sistemas de justicia electorales. Y Manuel Contreras y Amalia Naya, les puedo decir, son responsables de que en Bolivia tengamos universalidad en la educación básica y secundaria. Y aunque ustedes no lo crean, cuando Manuel tenía pelo más negro y yo más pelo, no había 200 días de clase en primaria. No había cobertura garantizada para todos los niños. No había suficientes profesores de educación bilingüe y hemos construido esos cimientos. Manuel fue parte esencial de ello y creo que muestra que a veces despreciamos cosas que se hicieron, que han perdurado a pesar de muchos años de desastre. Paso al tema del litio. A ver, yo creo que lo del litio, evidentemente en reserva, más o menos de acuerdo a qué estudio cree uno, andamos 25, 22, 12 más o menos, 60% en el triángulo, nosotros por delante, Chile por atrás. ¿Cuáles son las situaciones de cada uno de los 3 países? Yo he hablado hace mucho tiempo de buscar coordinar esfuerzos para desarrollar el complejo de baterías de litio en la zona. Me parece esencial el aporte que pueda hacer Brasil. A mí me parece que requerimos un hermano mayor con enorme capacidad de manufactura, con un mercado interesante como es el brasileño, si queremos empezar a tener el litio acá, venderlo a menor precio que lo que vale exportándolo a Corea del Sur o afuera y hacer aquí los complejos de batería de litio, donde va a tener que estar incorporada la cuestión marítima también.
A ver, en esto, los tres países, ¿qué situación tenían? Chile, con los vaivenes, tenía el mejor desarrollo de exportación de litio, pero los vaivenes de cambio la constitución, no la cambio, la vuelvo a cambiar, no la cambio, han creado enorme incertidumbre y ha habido una suerte de congelamiento del enorme potencial que ya tenían desarrollado teniendo menos reservas que nosotros. Como ustedes saben, se fueron de un lado para otro, hicieron la constituyente de ultraizquierda, fracasó, ahora viene la de el otro lado, hablo mucho con Piñera, estoy ahí, dice que va bien el 17 de diciembre, ojalá, aunque parecería que puede ser que no se apruebe, y qué paradoja, después de tanto que ha habido en Chile en convulsión, en protesta, se pueden terminar quedando con la Constitución, que ha sido varias veces modificada, incluyendo por Lagos, pero que tiene el membrete o el rótulo de que es de Pinochet, y sería una paradoja que quede en eso. ¿Eso qué tiene que ver con el litio? Que ese grado de incertidumbre, donde se ha hablado de la propiedad, de los recursos naturales y demás, ha creado una suerte de congelamiento. Argentina, a pesar del enorme desastre económico, de la inflación galopante, de la devaluación recurrente, ha tenido un marco relativamente atractivo para el tema del litio y tiene acuerdos bastante interesantes para desarrollarlos. En Bolivia sabemos que anunciamos industrialización, anunciamos litio, van 17 años y no pasa nada. Lo del Mutún ya se han ido 2 veces. La única industrialización exitosa de este gobierno es el clorhidrato de cocaína en el Chapare, con la coca que se vuelve producto pernicioso y que nos deja los marsets y todas las otras cosas. Entonces, los tres países tenemos reservas bajo tierra, pero condiciones sobre la tierra que hacen que tengamos condiciones diferentes. Para aterrizar en el tema de Milei y un comentario, la realidad creo que le voy a enseñar a Milei. Mire, yo no soy neutral, como sabe Juan Carlos, yo tomo partido. Yo sé que el hemisferio está sumido en una batalla enorme de si vamos a hacer una región híbrida con dictaduras y tiranías atroces, feroces, puras y duras, y con padrinos en los países grandes, que lamentablemente esa es la realidad. Los países grandes, los 4G que yo le digo, Argentina, Brasil, Colombia, México, son condescendientes y contemporizan con las tres dictaduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y entendiendo que nosotros y Guatemala estamos en lista de espera, claro que quiero tener gobiernos en los hermanos mayores que no sean condescendientes con las dictaduras o las violaciones de la democracia. Yo obviamente soy amigo de Macri, soy amigo de Bullrich, fui allá a hacer campaña. Les puedo decir que del mundo digital y por conocimiento de monitoreo de redes en enero de 2022, ahora ya es historia, lo puedo contar, fui a la casa de Mauricio Macri y le mostré los números de penetración de redes de los actores públicos, y si estaban, los dos grandes eran Cristina y Macri, 100 cada uno, con cargas negativas o lo que fuese, abajo 7, 8, 9, Facundo Manes, María Eugenia Vidal, Larreta, Bullrich, etcétera. Resulta que a 3/4 partes del camino, al 100 que representaban en sus lados Macri y Cristina, había el extraño del pelo largo, enero del 2022, Milei, causando un enorme impacto. Mi consejo a Mauricio Macri fue que si tú no vas, al alfil que pongas, Milei le va a ganar, porque es un líder, porque representa algo, y así terminó la historia. Pues ahora está, es evidente que no tiene experiencia de gestión pública. Sí, ha estado en muchos países. Yo conozco a 4, creo que 5, no sé, hay uno que está en la cuerda floja, de los 9 ministros. Es gente seria, gente muy, muy competente. Hay que arreglar el desmadre económico, va a ser profunda la tarea, y creo que la realidad le va a enseñar que, por ejemplo, el decir China es un comunista y que se vaya a tal parte, está bien. A mí no me gusta el sistema político chino para nada. Yo me restringo, yo me limito o trabajo en demandar el cumplimiento de la Carta Democrática, que garantiza democracia, instituciones independientes, libre expresión, alternabilidad, con los países que la he firmado. Yo no la he firmado con Azerbaiyán, con Qatar, con Arabia Saudí. La he firmado con todos los países de las Américas. Por eso la exijo en Cuba, Venezuela, Nicaragua. Si me gusta el sistema de Vietnam, no. El de China de partido único, no. Pero la realidad es que China es el principal socio comercial, o el segundo, de todos los países de Sudamérica, del Canal de Panamá para el sur. Todos somos chinos. Y el señor Milei se va a enterar. Ya recibió la carta de Xi Jinping, ya tuvo que recibir al embajador, porque mucho más que Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, tienen enorme actividad comercial con China. Mire, la calle Pou, buen amigo en Uruguay,
no es sospechoso de ser miembro del Partido Comunista, todo lo contrario. Lazo en Ecuador tampoco, y han hecho acuerdos comerciales con China, que esa es la enorme desventaja que tienen hoy Europa y Estados Unidos, que por disfuncionalidad política no están abiertos a hacer integración económica, y como decía José, la importancia de largo plazo que tienen los acuerdos de libre comercio es fundamental. En la pequeña medida fitosanitarias, regulatorias y comerciales que logramos con Unión Europea, hasta ahora siguen durando con el Brasil. Lo que hicimos en la comunidad andina con la soya, hasta ahora sigue durando. Y Ecuador, Uruguay están trabajando para hacer apertura con China. Milei se va a enterar de que hay una enorme dependencia de Argentina con su soya, con su leche, con sus vinos, para con el mercado chino. Y en la parte de litio, para cerrar, como triángulo, sí, hay que hablar con China, definitivamente, hay que hablar con China. Mire, la batería, concluyo con esta idea, Juan Carlos, no los voy a llevar a la disquisición de ingeniero. La batería de litio es un partido de tenis, ¿ya? El cátodo, el ánodo, es un partido de tenis. En un lado está el ayatollah iraní, Khomeini, cobalto, manganeso, níquel. En el otro lado está Djokovic, grafito. Y de un lado se van las pelotas, el litio son las pelotas. Y se van del cátodo al ánodo, carga, descarga, carga, descarga. Uno saca y se van todas las pelotas a un lado, después saca el otro, se van al otro lado, carga y descarga. Pues bien, el 55 al 93% de todo lo que les he dicho, litio, grafito, cobalto, níquel, manganeso, está siendo refinado en China. En Europa y Estados Unidos habla del cambio climático, hacen leyes, hacen discursos, y sin embargo Biden y Trump, los dos, se van a Michigan a defender el paro sindical para que sigan haciendo autos con combustibles fósiles en lugar de hacer con baterías. Esa es la realidad de lo que está pasando. China está avanzando. Yo estuve en septiembre, Juan Carlos, concluyo con esto, en China, y es choqueante, impresionante ver lo que pasa en las calles. Los chinos, como el Estado, son muy eficientes. Es una enorme cantidad de vehículos con placas verdes que visualmente te impactan y auditivamente también te llegan, porque bajas la ventana y no escuchas el brum, 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 ese de Sao Paulo, de Ciudad de México, de Bogotá o de Lima. Enorme cantidad de vehículos con baterías de litio, con la placa verde, A a la F, eléctricos puros, G, H y JK, son híbridos, enorme cantidad, hasta visualmente te impacta porque es casi como los que fumaban cigarrillo en un hotel hace unos años y tenían que mandarlos a un cuartito. El que tiene placa azul es tóxico. Están haciendo un cambio fundamental, y es evidente que hoy tienen una posición de dominio. Europa y Estados Unidos están rezagados, lo cual, para cerrar esta pregunta, significa que en el mundo ideal, más allá de las diferencias, debíamos tener un mínimo de compatibilidad y cohesión en el triángulo de litio, bajo la premisa de entender que es una oportunidad única de convertir a este triángulo que tenemos en Sudamérica en un gran polo de desarrollo en el mundo de baterías de litio, que van a estar en vehículos, en bicicletas, en motonetas, en avionetas, en barcos, en celulares, en iPads y tabletas, y que tenemos que tener la capacidad de hacer lo que decía José, crear un entorno, el ecosistema que nos permita desarrollar acá la innovación, la tecnología, y no conformarnos que nuestros jóvenes tengan que mandar todo para allá y que les llegue de vuelta la tecnología que podríamos estar desarrollando acá, creando un ecosistema virtuoso. Gracias. Gracias, Tuto. Creo que suficientemente respondido. Pregunta para José de Paulo Reinaldo Gutiérrez. Dice, gracias, José. ¿Qué nos puedes comentar sobre innovación social? Entiendo tu énfasis sobre los países nórdicos, pero ¿cómo importas aquello a nuestro contexto? ¿Cuál es tu estrategia para lograrlo? Ok, muchas gracias por la pregunta. Mi estrategia, no sé cuál es mi estrategia, entonces más bien andamos en ello. De lo que sí estoy convencido es que estoy seguro que el litio es una oportunidad, pero creo que tenemos que tratar de ver también un poquito más allá del litio, y eso es lo que tratamos de hacer con el libro, con un libro que publicamos el año pasado que se llama Transformación Social, Ecológica y Cadenas Productivas en Bolivia. Cuando claro, yo soy historiador económico, entonces siempre trato de ver el largo plazo. Cuando uno analiza cómo han evolucionado la población, la distribución de la población boliviana desde 1950 hasta ahora,
uno identifica provincias en el occidente del país, pero no solo, sobre todo en el occidente del país, en Potosí y en Chuquisaca, con tasas de crecimiento poblacional inferiores al 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay regiones de nuestro país que viven un estancamiento estructural. Entonces, cuando hablamos de innovación tecnológica, tenemos que ser capaces también de dar respuestas a esas regiones del país. Esto no, de nuevo, no quiero decir que tenemos que olvidarnos del litio, sino que tenemos que tratar de ver esas otras regiones. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en este libro. Entonces, lo que hacíamos en este libro es analizar cadenas productivas en regiones que tenían problemas económicos de largo plazo y nos concentramos en el maní, en Chuquisaca, en la quinoa, en Oruro Potosí y la castaña en Cobija, en Beni y Pando. Y al analizar estas cadenas productivas, lo hacíamos bajo tres perspectivas. Queríamos analizar las características de la cadena y de cada eslabón, analizando tres elementos. Uno, el conocimiento que se generaba, el impacto en términos de equidad social y el impacto en términos ambientales. Entonces, estoy convencido que cuando hablamos de innovación tecnológica no podemos olvidarnos de los otros dos elementos que he mencionado: equidad social y sostenibilidad ambiental. Porque si no avanzamos en esa dirección, los logros que consigamos no van a ser sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es básicamente, la estrategia que planteamos en ese libro es la importancia de tener estos tres principios básicos, pero que estos tres principios básicos sean capaces de adaptarse a la diversidad de escenarios que encontramos en la realidad boliviana. Luego de haber analizado estas cadenas productivas, hay diferentes elementos que llaman la atención. Uno que es particularmente problemático es que, si bien el punto de partida del libro es que shocks en la economía internacional generan incentivos que pueden ayudar a las economías locales. El caso de la castaña que les comentaba es un ejemplo. Entonces, lo que nosotros asumíamos es que estos shocks pueden generar mejoras en las condiciones de vida de la población. Analizando en la realidad, lo que vemos es que hay un quiebre muy fuerte en cada una de estas cadenas. Los primeros eslabones de la cadena se caracterizan por su atomización y por su informalidad. ¿Qué implica esto? Que el impulso que puede llegar desde los mercados externos puede beneficiar a las empresas exportadoras, puede beneficiar a los trabajadores que están en estas empresas exportadoras, pero no terminan de llegar hacia el primer productor. Entonces, en términos de estrategia, creemos que es importante, como mencionaba la pregunta, en términos de innovación social, creemos que es importante ver cómo se pueden fortalecer estos vínculos entre los primeros eslabones de la cadena y los últimos eslabones. Obviamente, esto es algo que es muy difícil. Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que trabaja en la exportación de quinoa y mencionan esto que les mencionaba en la primera parte de mi exposición: las dificultades de generar acuerdos por la atomización y por las constantes pugnas que existen en el sector. Ahora bien, si bien en la quinoa es difícil, en la castaña se ha logrado, y en el caso del maní veíamos algunos ejemplos interesantes. Lucía Casanovas también mostraba algunos ejemplos interesantes para el caso del café de calidad en los yungas. Entonces, para cerrar, más que la estrategia nacional, creo yo, debería ser tratar de avanzar en esas tres direcciones: innovación tecnológica, equidad social y sostenibilidad ambiental, pero tener una estrategia que sea capaz de adaptarse a las múltiples realidades que presenta el país. Gracias, José. Ricardo, un invitado, dice: buenas noches y felicitaciones a los conferencistas por sus acertadas disertaciones. Y formula una pregunta para Manuel Contreras. ¿Qué opina de la necesidad de cambiar los enfoques de la educación a problemas actuales, como efectos adversos del cambio climático, energías renovables, etcétera? Dice este invitado, Manuel. Bien, gracias por la pregunta. Obviamente que sería lo ideal, y creo que de alguna manera se debe estar haciendo, pero
Antes de llegar ahí, yo creo que es importante también hablar de un tema que no hemos comentado, porque el tema de educación obviamente es muy extenso. Está bien el tema de efectivamente la evaluación de la educación. Primero sabremos, digo yo, qué están aprendiendo o qué no están aprendiendo los muchachos y las muchachas en las escuelas. Y creo que hay algunas destrezas básicas en las que estamos teniendo problemas. Entonces, yo destacaba y vuelvo a destacar la importancia de la lectura, la importancia del pensamiento crítico, las matemáticas básicas. Una vez que tengamos eso de alguna manera asegurado y expandido, obviamente va a ser mucho más fácil entrar a temas de la actualidad, pero muy difícil entrar a los temas de la actualidad si efectivamente no hay comprensión de lectura, por ejemplo. Y en este momento no sabemos qué grado de comprensión de lectura tenemos. Por una parte. Por otra parte, y hay un tema que no he mencionado, que obviamente da también para mucho que hablar, es que la educación va a ser tan buena como los profesores y profesoras que tengamos. Y ahí creo que Bolivia está jugando con un hándicap enorme ante los demás países, porque tenemos un sistema incestuoso de formar maestros, donde solamente los maestros pueden formar a los maestros. Entonces, lo que está ocurriendo es que la calidad de los maestros cada vez es peor. Entonces, con peores maestros o con maestros no tan buenos mañana de los que tenemos hoy día, no vamos a mejorar. Y creo que esos son algunos de los temas claves que hay que tocar antes de comenzar a pensar qué currícula tenemos que tener, si tenemos que tener este tipo de currícula o este otro tipo de currícula. Hay ciertas destrezas, hay ciertas habilidades básicas, lectura, comprensión, lectura crítica, matemáticas, racionamiento, que no estamos logrando en este momento en la educación boliviana. Entonces yo tendería a concentrarme en esos aspectos. Entonces, para sintetizar, como están las cosas, poner más plata en educación es botar plata a un sistema no muy productivo. Entonces, vuelvo a reiterar, no es un sistema de recursos, es un sistema de uso de recursos y la necesidad de una profunda reforma en, por ejemplo, la formación de maestros. Gracias, Manuel. Paso a una pregunta otra vez para Tuto Quiroga. Dice, Tuto, se dice que las empresas tecnológicas concentran cada vez más poder e influyen globalmente. ¿Qué implicancias tiene esto en cómo enfocar propuestas de desarrollo en el futuro? ¿Cómo abordar este tema? Interesante. Es evidente que hay una tendencia a concentrar el poder por la economía de escalas, pero la tecnología es extremadamente competitiva y va cambiando rápidamente. A ver, si revisamos rápido, yo trabajaba en ingeniero de sistemas de IBM en los 80s. Salí en todas las publicaciones como la empresa más respetada y admirada del mundo. Yo me di cuenta ya cuando tenía 24, 25 años que algún problema existía porque teníamos que persuadir a los clientes que paguen $10 millones por un sistema en la nube. Hemos vuelto a la nube en ese entonces, era un sistema central, por un sistema de IBM cuando un competitivo, un sistema comparativamente semejante, valía 8 millones, 8 millones y medio de dólares. Pues resulta que cuando inventó la computadora personal IBM, quiso mantener ese modelo de que IBM, porque era Big Blue y era una gran empresa, tenías que pagar un premio. Como el viejo adagio decía, ningún gerente de ninguna empresa ha sido despedido por comprar IBM. Vale decir, había un riesgo en no ir con la marca prevaleciente. Pero en las computadoras personales ya fue fácil ver que no había por qué pagar más por una computadora IBM cuando la Compaq o la Hewlett Packard o la Dell podía hacer exactamente lo mismo, o la de Apple más, se revolucionó, cambió el mundo. Yo recuerdo, Juan Carlos, que como era de opiniones fuertes, me llevaban a estos eventos en Armonk, New York, la central de la corporación de IBM, donde mezclaban a veces a los jóvenes ascendientes que estábamos ahí con los grandes ejecutivos, hacer una brainstorming, una lluvia de ideas, un par de veces al año. Una vez la discusión era, ¿debía IBM comprarse Microsoft? Por ahí el año 85. Y no valía nada, creo que valía $2,000 millones. Y los jóvenes decíamos, sí, sí, sí. Y la gente mayor decía, no, porque no usan camisa blanca, toman cerveza en el almuerzo, cuestiones de choque cultural. Quizá mejor, y miren lo que es Microsoft hoy día. Ahora no se olviden que Microsoft llegó, perdió el tren
de los teléfonos inteligentes. La gente se olvida que tenían su telefonito, no les fue bien. No supieron adaptar su sistema operativo a los teléfonos inteligentes. Apple despegó, Google, Android despegaron, estaban dominando y ahora resulta que Microsoft le acierta cuando invierte temprano en ChatGPT. E incluso ha habido toda la controversia la semana pasada del ejecutivo célebre Sam Altman, que lo quería despedir el directorio, llegó Microsoft, lo mantuvieron, han puesto la plata, están saliendo los productos de Microsoft que van a ser una belleza. Yo me voy a comprar, como todos ustedes, el Excel, el Word y el PowerPoint, donde en lugar de trabajar, así hacer el texto, le vas a decir y te va a dar textos, te va a dar cuadros, te va a dar presentaciones para hacer todo esto, lo vas a poder compartir y no se sabe qué va a suceder. ChatGPT parece hoy día tener la ventaja, pero no se olviden que MySpace tenía la ventaja en un momento dado. El señor Murdoch pagó fortunas por MySpace y hoy día no vale nada. Facebook dominó y ganó absolutamente todo. Nadie sabía que era TikTok y miren el cambio que ha hecho, porque cada vez más y más van a llegar las empresas que van a tener no solo el almacenar y hacer economía de escalas en los datos, sino en el procesamiento de inteligencia artificial y también en la capacidad de los algoritmos de leer en el teléfono. Pueden leer si Juan Carlos Rocha es de Barcelona o de Real, por el ángulo en que agarras tu teléfono, por cuánto abres tus ojos, se dan cuenta qué equipo te gusta más y te empiezan a mandar más productos que tienen que ver con todo eso. Ahora, hablando el mundo, ¿cómo irá? ¿Dónde irá? No lo sabemos, va a cambiar. ¿Quién ganará? ¿Quién prevalecerá? No se sabe. No sé si ChatGPT le va a ganar a Android o Google Bard o los que están haciendo en China. Claramente en este sistema existe diferencias. Si ustedes me preguntan en los temas de cadena de bloques, blockchain, China innovó más que Estados Unidos. Pero como son muy restrictivos en el tema de descentralización y democracia, han empezado otros a tomar ventaja en esta materia. En inteligencia artificial les puedo decir que China tenía tan buena programación como la norteamericana y la anglosajona, pero que con el pasar del tiempo las restricciones políticas a no poder preguntar, dígame qué pasó en Tiananmen Square en el 89, no puedes, entonces eso te cohíbe y te limita la cantidad de texto y de información que puedes usar para alimentar al monstruo de inteligencia artificial. El tema del litio es importante y me olvidaba hacer este apunte. Los vehículos, y créanme, BYD le va a dar goleada a los de Tesla, los chinos están dominando esto, y como ustedes saben, los vehículos eléctricos son estudios ambulantes con una enorme cantidad de cámaras que van procesando y vamos a llegar al día en que no tengan que manejar. Mi nieta mayor, se llama Sofía, va a cumplir 3 años, vive en Menlo Park, su mamá trabaja en Google. No creo que aprenda a manejar si sigue creciendo en Menlo Park, California. ¿Por qué? Porque son los vehículos con toda esa inteligencia artificial que va a estar detrás de ello, van a alimentar mucho. ¿Y por qué es importante esto? Porque aunque ustedes no lo crean, el monstruo insaciable, voraz de inteligencia artificial se ha devorado todo el texto que ha producido la humanidad en artículos, libros, escritos y todo lo que ha habido, se lo han devorado y lo procesan. Entonces, ¿cómo lo sigues alimentando para que mejore? Con imágenes instantáneas que suceden cada día. Yo creo que los medios de comunicación, los vehículos eléctricos tienen una gran oportunidad y el primero que logre hacer una aplicación que logre que el usuario mantenga no la cámara de adelante que me está filmando, sino la cámara de atrás para ir alimentando información real, instantánea, a inteligencia artificial para que vaya mejorando. Habiendo hecho esa disquisición en la pregunta, quiero terminar con lo que decía Manuel. A veces no valoramos algo tan elemental. El lenguaje va a ser de vida o muerte. Y ya no, la gran habilidad no va a ser hoy día ser el gran programador, va a ser cómo explicar en lenguaje claro y sencillo a la inteligencia artificial lo que quieres tú que te procese en salud, en justicia, en educación, en aprendizaje. Vale decir, una persona con buen uso del lenguaje, usando los productos de Microsoft con inteligencia artificial, va a poder producir mejores cuadros de análisis numérico, mejores presentaciones gráficas de PowerPoint, mejores productos que aquel gurú programador que era un genio para hacer programas. La reivindicación del lenguaje en el mundo de inteligencia artificial va a ser tremenda y Manuel lo ha dicho 2 veces, lo comparto. Estuve hace un par de semanas con Mario Vargas Llosa, de tiempo que no lo veía.
Y si tienen tiempo, lean un gran discurso cuando acepte el premio Nobel el 2010, que empieza diciendo, aprendí a leer, estoy leyendo, aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el colegio de La Salle en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Así empieza y de ahí describe el valor de la lectura. O sea que, Manuel, me comparto lo que has dicho, repártalo, distribúyalo. Yo siempre le pregunto a mi padre y los que fueron a La Salle, más o menos contemporáneos de Vargas Llosa, por qué él aprendió mejor del hermano Justiniano que lo que aprendieron ellos, pero eso es tema aparte. Pero la reivindicación del valor del lenguaje en la época de inteligencia artificial va a ser un tema que Manuel ha enfatizado, comparto, y que tenemos que mirarlo con enorme atención para tener lectura no básica, no elemental, lectura, procesamiento y reproducción del lenguaje para poder interactuar con estas herramientas que van a aparecer, no sé de qué empresa tecnológica, pero van a estar disponibles. Gracias. Gracias, Tuto. Una pregunta de tránsito para José. Dice, ¿puede repetir el nombre del libro que mencionó, ese de cadenas productivas, y dónde lo podemos comprar? Mientras voy a la pregunta de fondo luego, para el mismo Este José. es un libro, Adelante. vale, perdón, es un libro que editamos mi persona y en la FES, y lo pueden conseguir, lo pueden bajar de la página web de la FES, se llama Transformación Social Ecológica y Cadenas Productivas en Bolivia. Fuimos editores con Nicole Jordan. Lo pueden bajar sin costo entonces de esa página. Exactamente. Pregunta para José. Muchas personas ven el litio como una salida en desarrollo tecnológico, pero aún no contamos con los recursos humanos educados para ese fin. ¿Qué otro sector tiene un potencial según su punto de vista? A mí lo que me da miedo del litio es que sea la generación de expectativas en torno a este producto que nos puede salvar, creo que es problemático. Y creo que este es un tema que se comparte en toda la región. Entonces, más que un producto específico, lo que yo creo que por lo que tenemos que apostar es precisamente por la generación de estas capacidades que mencionaba previamente. Pues así, cuando sea litio o cualquier producto, seamos capaces de innovar tecnológicamente y de transferir estas ganancias tecnológicas hacia otros sectores de la economía. Entonces, más que identificar estas estrellas este producto estrella que nos va a salvar, yo creo que lo que necesitamos hacer es darnos cuenta por qué ni el estaño, ni la plata, ni el gas nos han sacado del lugar del que estamos. Y en gran medida esto es porque más allá de que hayamos estado abiertos a la inversión extranjera directa, hayamos nacionalizado, en ninguno de los casos hemos sido capaces de generar nuestra propia tecnología. Entonces, creo que más que identificar un producto, deberíamos cambiar el foco y ser capaces de crear estas capacidades entre los bolivianos para que podamos transitar entre diferentes productos. Porque es verdad que el litio es una oportunidad, pero el gas era también otra oportunidad. Y como les decía, el litio es uno de los productos y concentrarnos en un solo producto tiene implicancias negativas desde el punto de vista microeconómico, desde el punto de vista macroeconómico. Y entonces eso es lo que tratamos de defender en el libro que te mencionaba previamente. La importancia de generar capacidades generales para que los bolivianos podamos innovar tecnológicamente. Sin duda que el potencial del litio es muy elevado y sin duda que el litio está ahí, pero creemos que tenemos que tener oportunidades y productos en diferentes regiones. Con esto porque un elemento que creo que es fundamental, cuando uno analiza el impacto del desarrollo tecnológico en los últimos 30 años en el mundo, un grave problema que se ha generado son las desigualdades, no solo individuales, sino también las desigualdades regionales. Entonces, pensar en estos productos estrella, en estos productos que van a ser capaces de arrastrar al conjunto de la economía, tienden a concentrar el foco en regiones específicas y eso puede tener problemas económicos y problemas sociales en el largo plazo. Muy bien, gracias, José. Patricia Corrales Aramayo dice, pregunta para Manuel Contreras, muy reveladoras
reveladores los datos que nos compartió. Soy una exalumna de la Universidad Católica Boliviana. Considera que existe una debilidad en el modelo de las universidades, dado que no motivan a trabajar en desarrollar sus talentos, tendría que ser a través de los grupos, asociaciones, para que los exalumnos contribuyamos a generar contenido, o cuál considera que debe ser el camino para mejorar esta situación. Manuel. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que hay varios temas de que primero habría que tocar sobre la Universidad Boliviana, aprovechando la pregunta, ¿no? El primer tema es de que es una universidad que en gran parte está manejada y digamos, tiene una característica muy particular y es de que lamentablemente el modelo de universidad boliviana es uno que se basa en la buena voluntad y el tiempo marginal de miles de docentes, ¿no? O sea, el modelo clásico de docente de universidad boliviana es aquella persona que efectivamente le dedica su tiempo marginal y su buena voluntad. O sea, hay muy pocos docentes a tiempo completo y aquellos docentes que están a tiempo completo pueden estar sobrecargados en tareas de enseñanza o administrativas y no hay suficientes incentivos para la investigación. Entonces, creo que ese es un tema que hay que considerar. El otro tema que hay que considerar efectivamente es cómo se asignan los recursos. Me alegra el entusiasmo con el que habla Tuto, siempre optimista, y también veo mucho entusiasmo de la parte de José. Tal vez yo soy más pesimista en estos temas, pero a modo de ejemplo les comento de que hoy día, preocupado por la situación de la biblioteca de la UMSA, la principal biblioteca de la Universidad Boliviana, o de una de las universidades bolivianas, fundadas en 1832 por el mariscal Andrés de Santa Cruz, estaba viendo que había decaído muchísimo el número de libros que tenía a través de los estudios que estaba haciendo sobre lo que encontraba en el Internet, en su archivo, y tuve la oportunidad y el privilegio de hablar con la directora de la biblioteca de la UMSA, y me decía con gran tristeza, y casi me caigo de la silla, que la UMSA no compra más de 20 libros al año porque no le da su presupuesto. Hoy por hoy la biblioteca de la UMSA está basada fundamentalmente en donaciones. Mientras hablábamos, se preparaba una gran fiesta para celebrar que se había pintado la fachada de la universidad. Ambos nos preguntábamos cuánta plata estará yendo a preparar esa gran fiesta respecto a, digamos, la plata que iba a la biblioteca. Entonces es un tema de prioridades, es un tema enorme que tenemos de prioridades, y quiero aprovechar la pregunta para hablar un poquito sobre el litio que se ha tocado. Yo creo que el litio es una quimera. No soy tan optimista como Tuto y tampoco como José. Y en la conversación que hubo sobre el litio en esta serie de conferencias, justamente se tocó de que no era un problema de recursos humanos, porque unos panelistas mencionaba que en la planta que él había manejado en Salta tenía 5 excelentes ingenieros bolivianos que manejaban la planta. Es un problema de ecosistema, es un ecosistema que no está permitiendo que los mejores y más capaces vayan a gerentar esas empresas, ¿no? Entonces, hay un tema bastante más grande de por medio. Volviendo al tema de la universidad, creo que la participación, obviamente, de la sociedad en su conjunto, exalumnos, alumnos, docentes y público en general, que le exija rendir cuentas a la universidad pública y privada, ojalá aumente la transparencia. Creo que hay un gran tema de poca transparencia en el manejo de recursos, tanto en las universidades públicas como lamentablemente en las privadas. Es muy difícil encontrar información, por ejemplo, sobre matrícula, para decir algo, menos presupuesto de las universidades públicas y las privadas. Gracias, Manuel. Yo creo que si nos comprometemos a dar respuestas de un promedio de 2 minutos por persona, nos alcanza para una última ronda. Voy a comenzar con Tuto Quiroga otra vez. Dice Hugo Medina, existen empresas como Google que saben de la posición estratégica con la que Bolivia cuenta, principalmente para la instalación de servidores y mejorar la conectividad en América Latina. Sin embargo, conectarnos como país mediante una línea de fibra óptica exclusiva para estos servidores, asegurando la conectividad de los servicios de empresas como Google, es de $1.000 millones el costo. ¿Cómo, considerando la economía actual, podríamos resolver un problema tan básico como es la conectividad?
Bueno, gracias, Juan Carlos. A ver, hablaba al principio de la intervención que temas que van a ser críticos hacia futuro son la conectividad, la velocidad. Les puedo decir, porque con una plataforma digital de buen tamaño, aunque ustedes no lo crean, cuando uno revisa en Sudamérica, tiene que buscar un lugar que preferentemente sea bioceánico. Colombia obviamente encaja en esa descripción. O si no, bioceánico, que tenga conexiones a través del Canal de Panamá hacia el lado Pacífico de Estados Unidos, hacia el lado del este de Estados Unidos, para tener backup con diferentes lugares donde hay servidores, y preferentemente transoceánicos hacia Europa. Y esa es una gran carencia que tenemos en general en América Latina, ni qué decir en Bolivia. Manuel hablaba antes de que decía que hay gente que trabaja en línea que es difícil en Bolivia. Sí, los sectores que yo he mencionado, que conozco bastante bien en Cochabamba, se especializan en vender servicios de programación bacheados. ¿Qué quiere decir eso en ingeniería informática? Que no están en línea, no es un sistema de ayuda para los usuarios de Facebook, donde tienes que estar conectados como estamos nosotros, con doble garantía. Habrán visto que yo estoy aquí en dos lugares. Por si se cae uno, tengo el otro. Siempre entro por dos vías a todos los Zooms y conozco las restricciones que enfrentamos acá. Pero lo que están haciendo es programar, bachear y mandar a compilar de noche para aprovechar las épocas de menor o las horas del día de menor carga. Sí, hay oportunidades, pero queda mucho por hacer. Quiero cerrar agarrándome algo de lo que decía Manuel, hablando del pesimismo que le daba a la universidad. Bueno, si vamos a hablar de los temas que no nos han invitado a hablar, lo que está pasando ahora es catastrófico y viene el desastre económico más grande de la historia de Bolivia y va a ser peor que la UDP, y el problema de qué pasa en una universidad va a ser menor. Estamos con un gobierno que recibió un país sin deuda externa ni privada, ni bilateral ni multilateral, lleno de gas, con gasoducto a los dos grandes países, con reservas certificadas, con IDH de 50%, y procedió a farrearse el gas, nunca repuso reservas. La ley de costos recuperables incentivaba a sobreexplotar. Toda la simbología, la semiótica del casco de los militares hacía que ordeñen las vacas. Se acabó el gas. Cuando empezó a bajar la producción, empezaron a caer los precios en 2014, empezaron a quemar todas las divisas. Se han quemado 13.500 millones de dólares de divisas del Banco Central del 2014 a la fecha, más 2.700 millones de dólares del encaje, del FIMPRO, de todos los fondos de protección del ahorrista, que eran de los depositantes, se los farrearon. Adiós, más de 16.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares del oro, ya vendieron la mitad, 500 millones de dólares de los DEX. Nos han dejado con deuda externa de 13.000 millones de dólares, 7.000 y pico millones de dólares con la AFP en moneda local, 13.000 millones de dólares, con un incremento de 3.000 millones solo este año, sacando plata del Banco Central. No estamos lejos de Argentina. Lo que se avecina es una catástrofe, y es evidente que en ese marco cualquier tema parece una quimera. Yo recuerdo que el gas parecía una gran utopía. Tardó años de gobiernos con consistencia que logren desarrollar la confianza para hacer lo que hicimos con un emprendimiento muy, muy caro, como fue el gasoducto a Sao Paulo. Con este gobierno ahora, el litio es quimera, el gas es quimera, el mutún es quimera, la estabilidad económica es quimera, no va a haber los dólares. Viene la noche, la misión va a ser hacia adelante, salvar la economía, reconstruir la democracia, resucitar la energía y proyectar Bolivia al mundo tecnológico y digital. Pero eso no se va a hacer en las actuales circunstancias y el gobierno que tenemos. Si creen que ahora hay dificultades económicas, amárrense para el próximo año, no tienen de dónde. El señor Arce piensa que esta es una cuestión coyuntural y externa. No, es interna y estructural. La guerra de Ucrania, lo que pasa en Hamas, ha ayudado a los países en Sudamérica a valorizar las materias primas, y a pesar de ello, se acabaron los dólares, no tienen de dónde, llegan problemas muy, muy graves, y créanme que la discusión sobre cuán rápido adaptamos la tecnología o cómo mejoramos los sistemas educativos van a ser, como decía al principio, temas de edificio en el piso 25, 28, 32, que presumen que el resto del edificio está bien. No, la economía está incendiada y la democracia se está desplomando, y la tarea que va a quedar por delante es muy, muy grande. Nos hemos enfocado ahora en oportunidades de tecnología,
que tienen una base, una premisa básica y elemental: recuperar la democracia y salvar la economía de los meses que quedan por delante, que van a ser desastrosas como nunca antes ha sufrido o vivido nuestro país. Gracias, Tuto. Si no estuviéramos con el año tan avanzado, me permitiría sugerir a Carola Cabra que organice otro foro para hablar del 2024 que se nos vienen, las dificultades que va a tener el año, si todavía estamos a tiempo de hacer algo para evitar o para lograr que la catástrofe por lo menos no sea tan grande. Última pregunta para José Pérez. Dice, ¿cuál es su opinión sobre los impuestos, tanto en el ámbito general como en el ámbito de la innovación en particular? Ok, respecto a impuestos, Bolivia hasta 1985, precisamente, gran parte del debacle macroeconómico del UDP se debe a nuestra dependencia de impuestos al comercio exterior. Y desde el 85 se genera algo que es muy positivo, porque se imponen impuestos que de una base más ancha, que permiten básicamente impuestos, el IVA permite hace ciudadano tributario a diferentes agentes que antes no tributaban. Entonces, eso es positivo porque le genera al Estado boliviano una base para poder actuar. Los impuestos son importantes para que el Estado invierta en educación, para que el Estado invierta en infraestructuras. Ahora bien, los avances que se hicieron en los 80s fueron positivos, pero obviamente se esperaba que se generen más, ¿no es cierto? Y ahora, hoy en día, está claro que la presión tributaria cae sobre agentes específicos y esto genera dos problemas. Uno, que ahuyenta o dificulta la consolidación de una cultura tributaria. Y en segundo lugar, que obviamente genera desincentivos económicos. Entonces, repensar la reforma tributaria que se instaló en 1986 es importante porque lo que se consiguió desde el 86 hacia adelante ha sido positivo, pero sin lugar a dudas, hoy en día se están generando problemas que pueden ser problemáticos o que pueden ser muy graves en el largo plazo. El problema, creo yo, es que desde el punto de vista político es muy difícil generar estos cambios porque no va a haber el consenso de quién debería ser capaz, quién debería absorber esta nueva presión tributaria. Gracias, José. Y para finalizar, a Manuel una pregunta muy puntual que hace un invitado. Dice, Manuel, ¿qué centros de educación del mundo son los que están respondiendo mejor a los desafíos de este siglo? Es una muy buena pregunta y la verdad que tendría que investigar, la verdad que no sé, pero hay varios sistemas que en el mundo les está yendo muy bien. El sistema finlandés, por ejemplo, educativo, ¿no? En general, habría que ver, el que no lo he visto recientemente, los resultados de PISA. Ahí están los países que tienen los mejores sistemas educativos, en mi opinión. Y lo que está faltando en nuestro país es saber dónde estamos nosotros en este ranking. Yo no tomo más tiempo y sí me quisiera plantear dos puntos. Uno es que, una vez más, mi recomendación a la lectura, no la puedo dejar pasar, es clave, importante y es algo que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra casa y modelar ante las personas menores es un tema. Y el otro tema es repensar el tema educativo en Bolivia requiere de mayor información de la que tenemos en este momento. Entonces, un llamado a las autoridades, un llamado a los padres de familia, que seamos exigentes en que se mida la calidad de la educación en Bolivia. No es un tema de recursos, yo creo que aumentar los recursos como está el sistema es solamente botar plata y no generar resultados que sin esos resultados no solamente no va a haber bienestar, sino tampoco va a haber ciencia y menos tecnología. Gracias, Manuel. Bueno, quiero agradecer al panel de lujo que hemos tenido esta noche, agradecer a Tuto Quiroga, a José Pérez Cajías y a Manuel Contreras por todo lo que nos han dicho. Yo tendría que hacer un redondeo de ideas, pero no lo haría solo, sería muy osado de mi parte. Es más, creo que ni siquiera si le pediría al chat GPT que me haga un resumen de lo que ustedes han dicho en un minuto, haría un buen resumen. Así que también sería
otro error. De manera que les invito a esperar el libro que nos ha prometido Carola Capra, que va a ser precisamente con la ayuda de la inteligencia artificial, porque transcribir todos estos diálogos tendría un costo laboral enorme. Los periodistas lo sabemos. Una de las torturas de hacer entrevistas no era exactamente hablar con las personas, lo cual era más bien ilustrativo. El problema era llegar a la redacción y transcribir las 2 horas que nos hablaba un Tuto Quiroga, un Manuel Contreras. José no existía por entonces, y después formalizar eso en una nota muy pequeña donde entraban el equivalente de 2 o 3 minutos de exposición. Así que esperemos el libro de Carola. Le agradezco mucho la invitación. Muchas gracias a los 3 por esta brillante noche. Gracias. Buenas noches.